intendente Andrés Lima y candidato a senador por el ENFA a 23 días de las elecciones nacionales. ¿Gana el Frente Amplio en primera vuelta? Creo que como en la interna va a haber sorpresas y sobre todo lo que yo llamo el voto silencioso va a ser muy considerable en cuanto a su magnitud. Nadie pensaba el 30 de junio que el Frente pudiera tener 420.000 votos y sin embargo se ocurrió. Y de la misma forma que sorprendió la votación del Frente Amplio en 30 de junio, una elección que era bastante tranquila, algunos dicen fría, sin embargo el uruguayo fue y votó. Creo que el 30 de junio, así como pasó el 30 de junio, se puede volver a repetir el 27 de octubre. Bueno, eso es un dato que hay que tener en cuenta porque pasó en las elecciones pasadas, ¿no? Cuando votó mejor el Partido Nacional, bueno, votó muy bien en la otra elección, terminó llegando. Es un indicador, un piso importante. Sí, y sobre todo el interior votó muy bien. La mejor votación del Frente Amplio fue en el interior. Y cada vez que el Frente Amplio vota muy bien en el interior, eso después se ve reflejado en octubre. Sucedió en 2004, sucedió en 2009. Por tanto, yo no descartaría que se pueda el 27 de octubre en primera vuelta y con mayoría parlamentaria hacerlo bien. Sí, en ese sentido, bueno, la fórmula, los lugares que está visitando desde que arrancó este tramo final de la campaña sí, han sido pequeñas localidades del interior, ¿no? La, Siento que hay una estrategia ahí. sí, la primera localidad que visitó fue Bella Unión. Es decir, que eligieron la ciudad más lejos o más alejada de Montevideo, 630 kilómetros. Y así ha sido, sí, una característica de esta recorrida pueblo a pueblo. No solo van a la capital departamental, sino que van a las pequeñas localidades y a los municipios. Creo que es una sabia decisión. Uh-huh. ¿Qué te dejó tu pasaje por tu precandidatura a presidente, digamos? ¿Te dio mucho roce, mucho conocimiento, imagino? Sí, mucha cercanía con el presidente del Frente Amplio, un muy buen contacto con quienes hoy integran la fórmula presidencial y sobre todo de lo más importante es haber hecho visible en Montevideo, en esas reuniones que se hacían en los comités de base, en las coordinadoras, hacer visible realidades del interior que Montevideo desconoce por completo. Me sorprendió el nivel de desconocimiento que tiene el montevideano medio sobre el interior, Por ejemplo, ¿en qué temas? sobre las dificultades de la militancia en el interior, de la militancia frente amplista en el interior. El nivel de desconocimiento, el nivel de desconocimiento de algunas dificultades locales, sobre todo el gran potencial que tenemos en materia de trabajo, en materia de industria, las dificultades en materia de salud, en materia de educación, la sangría permanente de jóvenes que se van de esta zona a la capital y que ya no retornan. Y lo que más gratifica es que en estas 48 primeras medidas que el Frente Amplio plantea en su plan de gobierno, hay unas cuantas vinculadas con el interior. Y creo que eso de alguna manera refleja también de que el interior, o los planteos del interior, no han caído en saco roto. Tenemos entre las medidas que están en el plan de gobierno, multiplicar por 5 el número de becas con destino a estudiantes, priorizar el acceso a la vivienda a los jóvenes, distribuir o entregar 25.000 hectáreas de colonización a jóvenes y mujeres rurales. Entonces uno ve que de alguna manera se ha contemplado un plan nacional de industrialización cuando el interior es quien se va a ver beneficiado, porque la materia prima la tenemos en el interior. Creo que si el Frente tiene la capacidad de seguir escuchando el interior los próximos 5 años y sobre todo desde el gobierno, se abren otras posibilidades. Uh-huh. Tu aspiración es al Senado de la República. Sí. ¿Cómo ves la posibilidad del acceso, de llegar a esa banca? Estamos hablando de que 70, 80 mil votos. Si uno va solo, 71.000 votos. Uh-huh. Ahora, como el ENFA va en un sublema con otros grupos, un senador puede llegar a costar hasta menos de 60.000. Uh-huh. En el caso particular del ENFA, en la interna del 30 de junio tuvimos 15.000 votos. Terminamos en el lugar número 7 sobre un total de 35 sectores. ¿Se cumplió tu expectativa ahí? Siempre uno aspira a votar más, pero viendo la fuerte polarización que había, creo que fue razonable. Ahora, del 30 de junio hasta el día de hoy,
hemos sumado algunas agrupaciones del sur, lo cual es necesario, sobre todo porque ahí viven 2 millones de uruguayos, porque la mayoría de los votantes frentamplistas están en el sur, y hoy, con esas incorporaciones que hemos tenido, la lista 906, encabezada por Ceci López, la lista 606, Corriente Progresista Independiente, es una agrupación que tiene presencia en Montevideo, en Canelones, en Maldonado. La lista 3040, Izquierda Abierta, con también presencia en el sur. Eso se traduce en que hoy, de aquellos 15.000, tenemos 23.000 votos de la interna. Los que saben del tema electoral dicen que para octubre se multiplicaría por 3. Ojalá así sea, porque de 400.000 votantes el Frente pasaría a tener 1.150.000. Si se multiplica por 3, estamos por encima de los 60.000 votos, eso nos permitiría llegar al Senado. Pero bueno, no queremos que sea solamente un número, una cuestión de estadística, sino que queremos corroborarlo con esta militancia que hacemos día a día y ojalá se dé esa posibilidad. Claro, porque candidato a diputado va Álvaro Lima. En Salto sí. En Salto, sí. En Salto va... Tú solo vas como candidato a senador. Solo candidato a senador. ¿Jugaste? Fui diputado, viví esa experiencia y considero de que es desde el Senado desde donde hoy podemos ser útiles. Hay una plataforma vinculada al interior, supongo, en caso de llegar al Senado, pero bueno, no exclusiva, supongo. Son 5, por lo menos son 5 ejes centrales: generación de trabajo, acceso a la vivienda, salud, educación y seguridad. Sin perjuicio de eso, todos sabemos que el Frente tiene un programa común. Lo que hemos hecho durante los últimos 2 años es acercar propuestas a la Comisión de Programa, y en el plan de gobierno, en las 48 medidas y en las restantes que se van a anunciar, son 200, hemos visto que algunas de las propuestas que hemos presentado están contenidas. ¿El plebiscito de la seguridad social puede complicar al próximo gobierno en caso que sea aprobado? Por lo menos quien sería ministro de Economía, O'Donnell, ha dicho que no. Ha relativizado. Creo que si uno lo analiza, en los últimos 4 años, o por lo menos en los 3 primeros años de este gobierno, los salarios no aumentaron por IPC, estuvieron por debajo del IPC. Recién hoy, en términos reales, el salario en 2024 se equipara al del 2019, pero durante 3 años hubo una pérdida de salario. Eso también incidió sobre las jubilaciones, porque las jubilaciones se ajustan por el índice medio de salarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los salarios en los 5 años se hubieran ajustado por IPC, eso también se hubiese traducido en un aumento de la jubilación. Y hoy la jubilación mínima, en lugar de estar en 18.500, estaría superando los 20.000 pesos. Por tanto, no estamos lejos de los 22.000 que se está planteando con la reforma jubilatoria. Y si uno analiza los números macro de un gobierno nacional y sobre todo del país, un aumento de 4.000 pesos a los jubilados de este país, no creo que signifique un desajuste económico como se está planteando. Sí, también está el tema de las AFAP ahí, ¿no? Que se administrarían de forma distinta, ¿no? En el caso de las AFAP, un fideicomiso. Sí, pero yo creo que hay cosas que se están diciendo que no son así. Se dice que se expropiaría a las AFAP. A las AFAP no se les toca su patrimonio, se respeta el derecho de propiedad. Los 22.000 millones de dólares, que es el patrimonio de las AFAP, no se toca. Siguen siendo de las AFAP. A partir del momento en que se apruebe el plebiscito, no podrán dedicarse o ser parte de la seguridad social, pero podrán seguir invirtiendo, podrán seguir siendo rentables, podrán seguir generando inversiones en el país, no podrán dedicarse a la seguridad social. Entonces, riesgo de que reclamen las AFAP no lo vemos, porque no se toca un solo peso de ese capital. Y las AFAP hoy en Uruguay son la institución con el mayor capital que hay en Uruguay. Sí, sí. Ahora, por otro lado, vemos que el BPS... Y con muchas inversiones en el interior que se han hecho, ¿no? Sí. Con esos dineros de la AFAP. Y lo pueden seguir haciendo. Es decir, una cosa no impide la otra. Que las AFAP sigan invirtiendo en el Uruguay no está condicionado a el plebiscito.
Lo que sí se está planteando es que sea el BPS el único, como hoy pasa casi en los hechos, porque si uno empieza a analizar la seguridad social en el Uruguay, tenemos que el trabajador aporta al BPS y a la AFAP, pero las asignaciones familiares, el subsidio transitorio por enfermedad, el subsidio por maternidad, en el caso de la trabajadora que era embarazada, el subsidio por expensa fúnebre, lo paga el BPS, las AFAP no lo hace. Las AFAP pagan jubilación y en algunos casos pensión a la viuda. Entonces uno ve que se aporta a uno y a otro, pero la seguridad social recae sobre el BPS, que tiene menos recursos que la AFAP. La AFAP además te cobra un 7% de interés de comisión, un 7% de comisión sobre el aporte. Si el trabajador queda desocupado, igual se cobra el 7%, no sobre el aporte, sino sobre el ahorro. El BPS no te cobra un peso. Tampoco no se va a expropiar un solo peso de los trabajadores, porque el ahorro es de los trabajadores y el ahorro pasa al BPS y eso va a implicar un aumento en la jubilación del trabajador. No nos olvidemos que la ley de los cincuentones fue acompañada por todos y en aquel momento miles de trabajadores retiraron su aporte de la FAP y lo pasaron al BPS y el país siguió, no fue una catástrofe como se está planteando. Entonces, bueno, creo que hay una especie de campaña del miedo, de generar temor y no de ir a la discusión central sobre la seguridad social. Las AFAP en realidad han lucrado muchísimo con el aporte de los trabajadores, pero el beneficio directo a los jubilados, la jubilación promedio de las AFAP es cercano a los 7.000 pesos. El BPS tiene una mínima de 18.500, 2,5 veces. Sin embargo, la rentabilidad de la FAP es muy superior al BPS. Entonces entendemos que es una relación muy injusta. Otros países pasaron por este problema, por esta encrucijada, tomaron la misma decisión y hoy la seguridad social se cumple. Entonces creo que en ese sentido se están planteando demasiados fantasmas o se está planteando una campaña de miedo que en realidad no es tan así. Y siempre es mejor que decía el pueblo. Sobre estas cuestiones que involucran a más de 2 millones de uruguayos, es mejor que se decida a través de un ejercicio de democracia directa y no que lo decidan 30 senadores y 99 diputados.